Buenos días. Os damos la bienvenida a nuestra nueva temporada del podcast de Santo Romero. Como ya os dijimos cuando nos despedimos, vamos a intentar dar una vuelta al modo en que hacíamos el podcast, intentando pues traer temas distintos y con un enfoque también distinto. No sabemos si lo vamos a conseguir en todas las ocasiones, porque el mundo del derecho tampoco, muchas vueltas tampoco tiene. Pero vamos a intentar hacerlo lo más atractivo posible y, como siempre, pues vamos a daros algunas certezas y, por supuesto, muchísimas dudas. Hoy hablamos sobre el testamento digital. Este tema no lo hemos encontrado por casualidad, es decir, de pronto hemos leído una revista, hemos visto un artículo publicado y hemos leído testamento digital y hemos dicho, uy, ¿y esto qué es? Bien, si nosotros os planteamos, ¿tú qué entiendes por testamento digital? Lo más seguro es que entiendas que es aquel testamento que se hace online, por vía digital, con firma digital, por sede digital. Pues bien, esto no es el testamento digital del que os vamos a hablar. Bien, cuando nos hemos puesto a estudiar en relación con el testamento digital, nos hemos llevado la sorpresa de que existen pocos artículos doctrinales acerca del mismo. Existen pocos artículos especializados en la materia, muchos que luego hablaremos de algunas empresas que intentan gestionar este tema, pero solo hemos encontrado algunos artículos de notarios concretamente, ni siquiera de profesores de universidad, ni catedráticos expertos en derecho civil o expertos en las nuevas tecnologías. Con lo cual, bueno, nos resulta un poco difícil, pero parece que bueno, pues hemos llegado a las mismas conclusiones, sobre todo en relación con los problemas que crea esta regulación del llamado, en mi opinión, mal por la ley que lo regula, la Ley de Protección de Datos, testamento digital. Ahí es donde queremos ir. Nos hemos dicho en todo esto de que el testamento digital viene porque hay un artículo, que es el 96 de la Ley Orgánica de Protección de Datos del año 2018, que se dicta en transposición de una directiva europea, que la directiva europea no lo contempla, y el artículo 96 de pronto se titula el testamento digital, y de ahí es donde proviene todo esto de lo que os vamos a hablar. El testamento digital no es un testamento que se lleva a cabo online, por una firma electrónica, con un certificado electrónico, con cualquier medio a través de métodos electrónicos, ¿no? El testamento sigue siendo el mismo. Si uno quiere otorgar testamento, tiene que ir presencialmente al notario. Y yo entiendo que tampoco este artículo establece un tipo distinto de testamento de los contemplados en el Código Civil. Realmente el artículo tendría como dos partes. Por un lado, lo que pretende regular es, porque para ello lo vincula al artículo 3, que habla qué pasa con los derechos de protección de datos de las personas fallecidas, y por un lado habla de qué personas pueden, en nombre del fallecido, pedir a las empresas digitales, es decir, a las plataformas digitales, la cesación, el cierre de cuentas digitales, y habla de los allegados por vía de derecho o por vía de hecho, o los herederos, y siempre y cuando el fallecido no les hubiera hecho una prohibición expresa de esta acción. Pero el artículo ahí luego desliza en un punto y seguido, dice, esta prohibición nunca podrá ser hecha a los herederos cuando sea relativa al caudal relicto, y ahí es donde viene el meollo de la cuestión. Bueno, nosotros dejamos una huella, un rastro digital en las redes, y puede ser desde el contenido más fácil, que es pues, nuestra presencia en las redes sociales, subida de archivos digitales en distintas plataformas, tener un dominio, estar alojado en un determinado servidor, pero existen otros derechos que pueden generar, por ejemplo, contenidos patrimoniales, como puede ser, por ejemplo, que los archivos digitales pues contengan pues, por ejemplo, libros, fotografías, que eso lógicamente vayan a tener un valor, por ejemplo todo el tema de criptomonedas, operaciones o cuentas abiertas con bancos que tienen un trasfondo económico. Yo creo que este artículo lo único que regula, no regula qué hacemos con ese, por ejemplo, con ese contenido de esos archivos digitales que tienen un trasfondo económico, sino simplemente lo que está regulando, como ha dicho Lola, es el derecho a qué pasa con estas cuentas, cómo las utilizamos, si las suprimimos, si las eliminamos, y luego la posibilidad de que el fallecido hubiese dado unas instrucciones y hubiese prohibido a determinadas personas pues suprimir y eliminar. Aquí entendemos que hay una deficiencia también técnica jurídica.
muy deficiente porque de algún modo, claro, como mete a cualquier persona y el fallecido puede privar a cualquier persona, claro, como se mete un poco en un charco, un poco bastante, que es en el charco del testamento, de algún modo tiene que decir, bueno, esa prohibición nunca podrá ser hecha a los herederos, porque para tú prohibir a los herederos tenemos que ir a la desheredación. Por tanto, por eso dice, los herederos nunca cuando además tengan un contenido económico. Claro, yo creo que con un ejemplo a lo mejor... Es decir, cuando hablan del contenido económico, cuando hablan del caudal relicto en una herencia es el contenido económico, es decir, el conjunto de los bienes que forman el que tiene el fallecido a su momento y que forman parte, por tanto, de la herencia. Claro, aquí, ¿cuál es el problema? Bueno, pues lo poquito que se ha estudiado este tema, lo que llega es a decir, bueno, vamos a ver, ¿realmente el testamento digital tiene que ser un testamento aparte del testamento no ordinario? Pues no, porque simplemente cuando la persona fallezca, sus herederos ya se encargarán, igual que se van al banco, igual que se van al registro, igual que se van a la casa a buscar documentos, pues se irán a su red digital. Y si el señor ha escrito un libro que luego resulta que le van a dar el Nobel o ese éxito de ventas, ese contenido patrimonial formará parte de la misma herencia ordinaria que forma parte de la vajilla de la casa. Sí, yo creo que indudablemente pues la sociedad avanza y tendremos que ir cambiando y a lo mejor acostumbrándonos a que, igual que en el testamento se especifica pues qué pasa con el piso o si queremos que este piso vaya a un hijo o a otro, pues disponer qué pasa pues a lo mejor con un determinado dominio, porque a lo mejor la empresa la hereda a un hijo y el dominio es muy importante para esa empresa y queremos pues que uno de ellos lo gestione, porque aquí, por ejemplo, en esta regulación pudiera pasar que entre los distintos familiares del difunto se pelearan sobre qué hacer con su cuenta de Facebook. Uno a lo mejor la quieren eliminar, otros a lo mejor la quieren mantener. Es decir, este artículo del 96 yo creo que produce, cuando se vaya a aplicar, yo creo que ahora mismo no hay conflictos todavía evidentes porque la gente desconoce esta cuestión y porque, bueno, conforme la sociedad avance tendremos mayores conflictos. Yo creo que puede generar muchos conflictos. Por ejemplo, un amigo que decide eliminar una cuenta y a mí me hace gracia porque, bueno, puede tener un contenido económico, pero si yo elimino con carácter previo la cuenta que tiene o un archivo que tiene contenido, claro. El tema va a ser el tema probablemente va a ser conflictivo o no, es decir, vamos, esto, pero bueno, es tan conflictivo como puede pasar cuando alguien tiene el nombre comercial o tiene una marca. Es que al final, cuando estamos hablando de derechos que son etéreos, es decir, que no es una casa que se toca o un dinero, siempre pasa lo mismo, porque a lo mejor la marca es de la familia, pero luego uno tiene la industria, que es lo mismo, tiene la industria que usa esa marca para reconocer unos productos, pero la sociedad es de un hijo que ya compró en su momento las acciones, que compró las participaciones y que es el que desarrolla el trabajo. Es decir, nosotros lo que queremos transmitiros es que realmente el testamento digital como tal no existe. Lo que existe son derechos digitales con contenido económico. Y de otro lado, que es lo que la ley también regula, es qué hacemos con aquellos cuentas, dominios, como está diciendo Patricia, una vez que fallece la persona. ¿Quién puede darlos de baja? ¿Quién tiene derechos y quién no? Aquí, por lo que hemos leído, que ya os ha dicho Patricia, que poco, lo que se está diciendo es que el derecho a dar de baja o el que tenga una persona para decir quién va a gestionar sus cuentas una vez fallezca o quién lo tiene prohibido, no formaría parte nunca del testamento, formaría una declaración de voluntad. Es decir, esta persona se podría ir a un notario y hacer una declaración de voluntad de buenas, yo quiero manifestar que cuando yo fallezca mis cuentas en la red y mis cuentas digitales las va a manejar Pepito, y Pepito ya sabrá cómo tiene que gestionarlo, pero no formaría parte del testamento porque no tiene ningún contenido económico y lo puede hacer ahí, como lo puede hacer en un documento, como lo puede hacer de cualquier otro modo reconocido en derecho, siempre que se pueda determinar que la firma es de la persona. Yo creo que la única conclusión que debemos extraer es que, bueno, pues nos tendremos que ir acostumbrando que cuando tengamos un patrimonio digital, por ejemplo, un blog que puede generar derechos de autor, unas fotos, o por ejemplo criptomonedas a determinadas bienes que se compran y se venden o que generan dinero a través de la red,
pues podemos sí que insertarnos junto con nuestro testamento ordinario, porque bueno, pues tendremos que acostumbrarnos que junto con el piso que podemos tocar o podemos saber dónde está, pues existen otros derechos, pero que bueno, que también esto ha evolucionado, como por ejemplo al inicio del derecho romano solo usaban los bienes materiales y empezaron a crearse pues unas acciones sobre una sociedad o unos determinados derechos inmateriales que ya existen como los derechos de autor, y ahí especificar bien cuál es su destino o a quién queremos dejárselo, pero eso forma parte del testamento que actualidad existe. Yo creo que la ley no establece un testamento digital, como ha dicho Lola, establece una serie de derechos en relación con determinadas cosas, pero esos derechos de contenido económico sí que, bueno, pues a lo mejor cuando son importantes debemos hacer la previsión de llevarlos a nuestro testamento ante notario y de manera presencial. Pero yo creo que hay dos cosas, ¿no? Es decir, una cosa es esto, es decir, que yo podemos decir en el testamento y mis bienes digitales, tal. Y luego otra cosa es qué queremos que pase con todo esto una vez que fallezcamos. Y entonces, eso no lo han incluido dentro del testamento, pero es una manifestación de voluntad. Pero vamos, que yo puedo irme a un notario y hacer un poder a determinada persona y decir, yo quiero que esto lo gestione y prohíbo que lo haga no sé quién. ¿Eso servirá para cuando he fallecido? Pues como es un poder, no, porque con el fallecimiento se extingue el derecho, es decir, contra la lógica, y probablemente se impongan los tribunales. Llegará un momento en que voy a empezar a sufrir este problema con gente que ya está en el mundo digital. Sí, que su mayor contenido, mayor patrimonio es digital y no es y a partir de ahí pues tendrán que ser los tribunales los que en un momento determinado vayan interpretando este artículo, que además, otra cosa que no hemos dicho, para más INRI, luego también permite que las comunidades autónomas que tengan un derecho civil autónomo lo puedan regular. De hecho, Cataluña tiene una norma propia del testamento digital del año 17, que ya lo establece en su modificación del Código Civil. Sí, pero ha sido declarada, creo que... Bueno, se ha modificado, pero que legislativo, pero bueno, que también lo ha creado, es decir, que vamos a añadir más madera, que es la guerra, y al final, bueno, pues hay un artículo y sobre un artículo realmente nos da lo que pensamos, es que esto está dentro del Código Civil, que es del año 1800 y pico, y proviene de los romanos y no ha inventado nada, es decir, no hemos inventado nada, es decir, es simplemente añadir elementos de contenido económico a una cuestión fundamental que es el testamento o la herencia. Yo creo que lo que debería es, lógicamente, pues adaptarse a alguna parte o especificar alguna cuestión a lo mejor en el Código Civil, no con esta técnica legislativa ni en esta ley, y bueno, pues adaptarse a los tiempos, pero bueno, que la esencia y el 90% va a ser el Código Civil que establece ya y regula el derecho de sucesiones, adaptándolo o teniendo en cuenta determinadas figuras o determinadas especialidades, como ha ocurrido pues con el paso de los tiempos, cuando ha habido problemas hereditarios en arrendamientos o en el derecho de sociedades, pues se han ido estableciendo características propias, pero no como un derecho nuevo, que parece que es nuevo y diferente o aparte. Bueno, como ha pasado con la desheredación, es decir, el concepto de desheredación de hace 40 años no tiene nada que ver con ahora, es decir, determinadas conductas de padres a hijos y de hijos a padres, por la evolución del tiempo, se han entendido jurisprudencialmente de un modo totalmente distinto, como ya lo vimos en el post que hicimos al respecto. Pero bueno, es que el propio Código Civil lo contempla, las leyes se interpretarán de acuerdo al tiempo en que se han de aplicar. Y ahí estamos, es decir, ahora no podemos aplicar la usucapión o el usufructo, el derecho de uso y cosas, pues porque, a ver, lo podemos aplicar, pero claro, es que eso ahora no tiene realmente ninguna virtualidad jurídica. Bueno, pues habrá que interpretar esta. Por último, una cosa que me ha llegado poderosamente la atención cuando hemos puesto a investigar, aparte de lo que dijimos al principio, desde la escasa biografía, es que, bueno, existen o se han empezado a crear empresas que lo que intentan pues gestionar, entre comillas, este testamento digital. Me ha llamado mucho la atención, sobre todo porque entiendo que muchas no tienen un grado de especialización alto y que intentan pues, bueno, vender un servicio que realmente no sé si hoy en día es necesario, y que para eso pues en muchas ocasiones están los notarios que pueden llevar a cabo ese testamento con ese contenido, y que en la mayor parte de casos la gente no tiene la necesidad de incluir en su testamento específicamente lo relativo a su patrimonio digital. No sé lo que te parece a ti. No, y tampoco tienen necesidad de contratar una empresa cuando es para a lo mejor que tú tienes un Facebook normal y corriente, es decir, se está creando una necesidad, pues como se han creado otras necesidades,
que realmente no son necesarias, porque se pueden regular con un asesoramiento jurídico básico. Incluso se podría ni tener. siquiera es necesario regularla, porque si uno tiene una cuenta de Instagram, una cuenta de Facebook, ya está este artículo para poderla eliminarla, y si alguno tiene contenido patrimonial lo va a heredar, porque así lo establece el Código Civil. Por lo tanto, pues... Cuidado, cuidado con dejarse seducir por una necesidad que realmente en este momento no está. Bueno, esperamos que este post o este episodio de hoy os guste y que hayamos podido aportar algo de luz en este tema. No sabemos si al final lo que hemos conseguido es el efecto contrario. Nos vemos en el siguiente episodio.